Vamos con la cuestión de hoy. Las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Las variaciones son las distintas agrupaciones que podemos hacer con los elementos de un conjunto, de tal forma que unas agrupaciones se diferencian de otras, o bien en el orden de colocación de sus elementos, o bien en al menos un elemento. El número de elementos del conjunto le vamos a llamar m, y el número de elementos de cada agrupación le vamos a llamar n. Antes de daros la fórmula de las variaciones, vamos a definir el factorial de un número. Por ejemplo, el factorial de 5. 5 factorial es el producto de 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 4 factorial es el producto de 4 por 3, por 2 y por 1. 5 factorial lo puedo expresar como 5 por 4 factorial. Observar que 4 factorial es 4 por 3, por 2 y por 1. Y 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Por tanto, la fórmula de las variaciones ya os la voy a dar y sería m factorial, que es el factorial del número de elementos del conjunto que nos den, y por el factorial de la diferencia entre el número de elementos del conjunto que nos dan y el número de elementos de cada agrupación. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. Mirad, ¿cuántos números de dos cifras distintas se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4? Bueno, podemos contestar esta pregunta de dos formas. Una primera forma puede ser utilizando el principio de multiplicación. Mirad, por el principio de multiplicación, la primera cifra del número, vamos a anotarla así, ¿cuántas posibilidades tengo yo para colocar aquí? Bueno, pues puedo colocar el 1, el 2, el 3, el 4. Por tanto, para colocar aquí tengo 4 posibilidades. En la siguiente cifra, ¿cuántas posibilidades tengo para colocar aquí? Bueno, pues puedo colocar cualquier número distinto del que he colocado aquí. Por tanto, tendría 3 posibilidades. Claro, por el principio de multiplicación, el número total de posibilidades sería multiplicar el número de veces que ocurre el primer evento por el número de veces que ocurre el segundo evento. Como el primer evento ha ocurrido 4 veces, tengo 4 posibilidades, y el segundo tengo 3 posibilidades, pues por el principio de multiplicación tendríamos 4 por 3 y serían 12. Por tanto, 12 serían el total de los números que se pueden formar de dos cifras distintas con el 1, el 2, el 3 y el 4. Si yo aplico la fórmula matemática que hemos dicho antes, serían variaciones de elementos tomados de n en n. Recordar que era el factorial del número de elementos del conjunto dividido entre el factorial de la diferencia del número de elementos del conjunto y el número de elementos de cada agrupación. Pues en este caso sería 4, que es el número de elementos del conjunto, 4 factorial, partido por 4 menos 2, porque 4 es el número de elementos del conjunto y 2 es el número de elementos de cada agrupación, factorial, y como 4 menos 2 son 2, pues lo podemos expresar así. Ahora bien, si desarrollamos el 4 factorial, lo puedo expresar como 4 por 3 y por 2 factorial, y el 2 factorial lo dejo como está. Podemos quitar este 2 factorial con este 2 factorial, y por tanto nos quedan 4 por 3, que serían 12. Observamos que nos da el mismo resultado aplicando el principio de multiplicación y aplicando la fórmula de las variaciones. Ahora a continuación las vamos a contar todas para ver si nos salen 12. Mirad, el 1 lo podéis combinar con el 2, con el 3 o con el 4. El 1 lo podéis combinar o lo podéis agrupar, mejor dicho, porque estamos hablando de variaciones, lo podéis agrupar con el 2, el 1 lo podéis agrupar con el 3 o lo podéis agrupar con el 4. El 2 lo podéis agrupar con el 1, observar que esta variación y esta se diferencian en el orden de colocación de sus elementos.
1 está en primer lugar, el 2 está en segundo lugar, y aquí tenéis el 2 en primer lugar y el 1 en segundo lugar. Claro, esta agrupación y esta se diferencian en un elemento, que esta agrupación, observar que aparece el 2 y aquí os aparece el 3 en segundo lugar, ¿verdad? Bien, el 2 lo podéis combinar con el 1, el 2 lo podéis combinar con el 3 y el 2 lo podéis combinar con el 4. El 3 lo podéis combinar con el 1, lo podéis combinar con el 2 o también lo podéis combinar con el 4. El 4 lo podéis combinar con el 1, lo podéis agrupar, mejor dicho, con el 1 o con el 2 o con el 3. Observar que tenemos 4 filas y en cada fila tenemos 3 agrupaciones, por tanto el número total son 12, como habíamos obtenido aplicando la fórmula. Ahora a continuación vamos a ver las variaciones con repetición. Las variaciones con repetición son las distintas agrupaciones que podemos hacer con los elementos de un conjunto. Unas agrupaciones se diferencian de otras o bien en al menos un elemento o bien en el orden de colocación de dichos elementos. Pero en este caso, cada elemento se puede repetir tantas veces como sea el orden de la agrupación. Bien, vamos a recordar que M es como antes el número de elementos del conjunto y N es el número de elementos de cada agrupación. La fórmula que vamos a utilizar en este caso para calcular el número total de variaciones con repetición en un conjunto dado es la siguiente. Variaciones con repetición de un conjunto que tiene m individuos agrupados de n en n es m elevado a n. Vamos con el ejemplo para que lo entendáis perfectamente. ¿Cuántos números de dos cifras se pueden formar con los números 1, 2, 3 y 4? Bien, si yo aplico el principio de multiplicación, fijaros, la primera cifra puedo poner cualquier número de estos que tenéis aquí, el 1, el 2, el 3 o el 4, o sea que tendría 4 posibilidades. Para la segunda cifra, como también puedo poner cualquiera de los números porque si se pueden repetir, pues si aquí ponéis 1, pues aquí podéis poner el mismo. Por tanto, tendréis otras 4 posibilidades. Por el principio de multiplicación, tendríamos 4 por 4, 16 posibilidades. Bien, ahora bien, si yo aplico la fórmula matemática de las variaciones con repetición, tendríamos, fijaros, variaciones con repetición de un conjunto que tiene 4 individuos, tenéis el 1, el 2, el 3 o el 4, que son en total 4 individuos, y los agrupamos de 2 en 2, porque son números de dos cifras. Y esto es 4 elevado a 2, y 4 elevado a 2 es 16. Bien, observar que obtenemos el mismo resultado aplicando el principio de multiplicación y aplicando la fórmula de las variaciones con repetición. Bien, ahora a continuación os voy a proponer un ejercicio, podéis parar el vídeo si queréis oportuno y dejar los comentarios en el canal. El ejercicio dice así: ¿cuántos números de 4 cifras distintas que sean menores que 5000 se pueden formar con los números 2, 4, 5, 7 y 8? ¿Cuántos son pares? Bueno, pues os voy a dejar la solución. Mirad, a la primera pregunta la respuesta son 48 y la segunda, ¿cuántos son pares? La respuesta es 72. Y esto es todo. Hasta la próxima.